Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Jessica Montelongo, Ricardo Vázquez, Emanuel Cardosa, Alejandro Ávila y un servidor, Iván Cortés. Nosotros vamos a hablar sobre el comportamiento organizacional. En tiempos anteriores al que estamos viviendo en la actualidad, las organizaciones o grupos sociales contemplaban más lo que es lo técnico, cómo hacer las cosas. Sin embargo, no veían ni analizaban los comportamientos del ser humano. Posteriormente se fue dando mayor importancia a esto y se fueron realizando una serie de actividades forzosas, obligatorias, es decir, para que pudieran desarrollar otras habilidades y se motivara a las personas para llegar a objetivos comunes de una manera mucho más eficiente. Primeramente, el administrador. Los administradores son las personas que administran estas reglas, que es llevar a cabo una meta común y hacerlos sentir parte de este grupo, a todas las personas que integran el mismo, mediante ciertas técnicas. Primeramente, se debe de tomar en cuenta una planeación. En la planeación es donde vemos cuáles son las metas y los objetivos a alcanzar. Posteriormente, podemos ver lo que es cómo organizar. En la organización podemos determinar los roles de las personas. ¿Quién va a hacer, en qué tiempos, en qué lugar, de qué forma? Con las preguntas que ya sabemos: cómo, cuándo, dónde, qué, por qué. Y dirigir. En la etapa de dirigir podemos ver que hay ciertas personas que tienen la habilidad de ser líderes, que pueden tienen la habilidad, de llevar a las personas a tener los mismos objetivos que ellos, con cierto convencimiento, pero también con motivación. Los guían con una forma motivacional, valga la redundancia. Y después el control de todas estas acciones. Ya una vez que hemos planeado, organizado y hecho las cosas, también tenemos que hacer una evaluación sobre estas mismas, de que hayan sido congruentes con lo que se planteó al principio. Y luego surge otra forma también de llevar a cabo este tipo de actividades, que se llama habilidades conceptuales. Las habilidades conceptuales son en las que se analiza a profundidad ciertas situaciones, y con este análisis se puede hacer puedes tener mayor eficiencia al momento de tomar decisiones. Esto se le llama habilidades conceptuales. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son las actividades administrativas y los dos tipos de administradores que existen. Se dice que los administradores pueden ser exitosos o eficaces. Los administradores exitosos son aquellos que ascienden rápidamente su puesto dentro de una organización, y los eficaces son los que hacen bien su trabajo siempre, que cumplen con sus responsabilidades, etc. Las actividades administradoras que llevan tanto el exitoso como el eficaz son 4. Las actividades administrativas tradicionales, que son papeleo, juntas y esas cosas, y la comunicación con los individuos, la construcción de redes sociales dentro de la empresa y actividades especiales. Estas 4 actividades las practican los administradores en porcentajes totalmente opuestos. Los administradores eficaces practican más la comunicación con los individuos y el trabajo duro, y los administradores exitosos son más sociables, platican más con las personas, etc. Por eso tienden a ascender más rápido de puesto. El comportamiento organizacional, con sus siglas abreviadas CEO, es el campo de estudio que se encarga, como su nombre lo dice, de estudiar el comportamiento de las personas dentro de una empresa, para así poder ver cuáles son los prototipos de cada persona, cuáles son sus conductas, y utilizarlas para mejorar el desempeño de cualquier empresa. Dentro del comportamiento organizacional se sustituye lo que es la intuición por el estudio sistemático. En la intuición se dice que las conductas pueden ser, cualquier persona puede observar la conducta de otra persona, pero basada en su experiencia o en las actitudes que tiene. Pero en el estudio sistemático se lleva a cabo
pruebas, se llevan a cabo causas y los efectos que llevan determinadas situaciones, y en base a eso se hace un estudio científico para determinar, para llevar conclusiones de cada, se puede decir, de cada caso, y así poder tener un prototipo o una hipótesis de cómo será que reaccionará una persona bajo ciertas condiciones. Por eso se dice que se sustituye lo intuitivo por lo sistemático. Y por último, se dice que el comportamiento organizacional no se creó solo, sino que se basó en varias disciplinas que ya existen, de acuerdo a sus postulados, que lo ayudaron para observar el comportamiento individual, en grupo y en estructuras. Por ejemplo, la psicología y la sociología aportan varios de sus postulados al comportamiento organizacional para saber cuál es la conducta del individuo, cómo piensa, cuáles son sus emociones, etc. Y además, la antropología y las ciencias sociales también influyen para saber leyes de grupos, para jerarquizar puestos, etc. Bueno, yo les voy a hablar del manejo de la diversidad laboral. Uno de los retos más importantes y extensos que afectan a las organizaciones hoy en día es adaptarse a las personas que son diferentes. A esto se le llama la diversidad laboral, en tanto que la globalización se centra en las diferencias entre personas de distintos países. La diversidad laboral atañe a las diferencias entre personas a un mismo país. Otro de los conceptos es mejoramiento de la calidad de la productividad. Para esto vamos a ver la administración de la calidad. Que esto significa el logro constante de la satisfacción de los clientes a través de la mejora continua de todos los procesos de la organización. Y esto nos lleva a la reingeniería de procesos, que esto es reconsideración de cómo debe hacerse el trabajo y cómo estructurar la organización si se comienzan desde cero. Esto hará mejoramiento de la capacidad del personal. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es facultar a las personas. En este caso, las nuevas administraciones facultan ya a los empleados para poner a cargo de hacer cosas que antes no hacían. En este caso, la administración tiene que aprender a ceder el control a los empleados, y los empleados tienen que aprender a asumir responsabilidades por su trabajo. En este caso, cosas que antes no hacían los empleados, ahora tienen las responsabilidades que antes eran únicamente de la administración. Bueno, también les voy a hablar de lo que es el estímulo de la innovación y el cambio. Esto nos habla de que toda empresa tiene que tener innovación y cambio. No puede seguir con el mismo proceso, con la misma forma de trabajar. Esto comenta que hay muchas empresas que han llegado a lo que es la bancarrota por el hecho de que no han realizado algún cambio. Habla de empresas que han sabido innovar, como lo que es Domino's, como lo que es Fox, y esto les ha servido para ser superiores a su competencia. De igual manera les voy a hablar de cómo hacer para que los empleados equilibren el conflicto entre la vida y el trabajo. Esto nos comenta de que en 1970 el trabajo, las horas laborales por semana, subieron de 43 a 47 horas por semana. En 1990 había personas que trabajaban más de 50 horas, esto subió de 23 a 37. En este caso nos habla de que las nuevas administraciones lo que hacen son talleres o cursos para los empleados para que puedan vivir lo que es con esta situación, con lo que es el trabajo y la vida social. También nos habla de lo que es el mejoramiento de la conducta ética. Nos habla también de que por el hecho de que en este momento es muy competitivo lo que es estar en un trabajo, muchas personas hacen actos ilícitos para poder superar a los demás compañeros. Nos comenta que de igual forma
la nueva administración hace lo que son monitoreos, o lo que hace también son cursos para que la gente no caiga en este tipo de cosas. Y bueno, yo aquí primeramente les voy a hablar del ausentismo, que es la falta de trabajo, y también de la rotación, que más que nada pues es la rotación del personal en determinadas áreas. Y bueno, yo aquí les voy a hablar de variables en el plano de los individuos. Esto es que cada persona llega a la organización con ciertas características que van a influir en el comportamiento en el trabajo. En este caso, de las variables en el plano de sus grupos, es que es más complejo. Es un conjunto de personas que aumenta constantemente, y por lo cual debemos de cambiar las estrategias en estas situaciones. Pero ya cuando estamos hablando de variables en el plano de los sistemas de las organizaciones, aquí ya no es como que es como ya más bien la acumulación de estos grupos, y ya se convierte en algo diferente, el cual es como primeramente el diseño, el de las organizaciones tiene que estar formal ya, también los procesos de trabajo y los puestos tienen que estar determinado en las personas, y las normas, las reglas, también todo esto influye. Y esto tiende, bueno, todas estas tienen un impacto en las variables dependientes. Bueno, como conclusión, podemos darnos cuenta que en la actualidad se deben de considerar diversas situaciones para poder llevar a un grupo a una meta común o metas comunes de forma eficiente, de forma eficaz y con cierta motivación. Se debe de contemplar cómo está tu personal, cómo se sienten, si están motivados, qué necesitan. Debes de contemplar muchas situaciones para que ellos se sientan parte del grupo y que se les preste la atención adecuada para llegar a la meta que obviamente satisface a todos con las necesidades que tiene la organización. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.